Buen día, estimados hermanos, gusto de saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico semanal. Por una asignación de trabajo y unos compromisos familiares no voy a poder estar transmitiendo en vivo. Sin embargo, aquí estamos con este compromiso de poder entregar un estudio de la palabra de Dios semanal y pues nos emociona mucho poderlo hacer, y sobre todo nos inspira, nos toca, nos llena, nos edifica el poder entrar a la palabra de Dios, preparar un estudio y poderlo compartir con todos ustedes. Así que es un privilegio poder estar acá. Vamos a dejar este espacio en las manos del dueño de la palabra, de quien la escribió, y vamos a preguntarle al Espíritu Santo que nos oriente, que nos cuente, que nos diga, que nos recuerde qué es lo que quiere decir todo lo que Dios ha puesto acá para poder edificar nuestra vida. Así que sean todos bienvenidos. Iniciamos con una oración. Padre bueno, santo y misericordioso, te damos gracias en esta oportunidad por poder presentarnos delante de ti, Señor. Y estamos listos para poder escuchar tu palabra, para poder, Señor, aprender de ella. Toda la honra y la gloria siempre la mereces tú, porque eres un Dios grande y poderoso, porque eres el Dios que gobierna y reina, que ha creado los cielos y la tierra y muchas cosas que ni siquiera la mente humana ha podido imaginar. Bienvenido seas a este espacio, Señor. Espíritu Santo que mora dentro de los creyentes, ayúdanos a poder entender lo que vamos a leer. Enséñanos a través de las líneas maravillosas de tu palabra. Queda este tiempo y este espacio en tus manos, Señor, y al final, como siempre, la honra será para ti. Llénanos de tu paz, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este espacio. Vaya conmigo la escritura, Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Esta es una porción muy conocida por todos, es el espacio en donde empieza este maravilloso milagro y la más grande muestra de amor de Dios para la humanidad, que es la encarnación de Jesús. Hemos titulado este mensaje Las puertas que abre el arrepentimiento. Vamos a ver cómo el arrepentimiento es parte del ciclo, del sistema de fe de los creyentes. Si este ingrediente no está presente en la fórmula, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda hacer algo en el corazón de los seres humanos. Es necesario que ustedes y yo podamos comprender esta importancia. Así que nos vamos a fijar en Marcos capítulo 1 y en estos 8 versículos del 1 al 8. Vamos a hacer un análisis del texto primero y luego a la aplicación para poder comprender qué nos dice el Señor en esta oportunidad. Marcos 1 del 1 al 18, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado en agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Vamos a analizar, este es el principio del Evangelio de Jesucristo. Así inicia el capítulo 1, versículo 1 del Evangelio según San Marcos. Principio de la buena nueva. El comienzo de la buena noticia que el Señor Jesucristo traería a la humanidad. Principio de esta etapa a la que algunos le llaman dispensación de la gracia, que es a donde la ley deja de tener la preeminencia y se vuelve la fe en Jesucristo el único camino a Dios. De esta manera arranca el Evangelio, la buena noticia y ese nuevo pacto, el último. No hay más pactos. Nosotros no podemos hacer pactos con Dios, nosotros no tenemos un pacto individual con el Señor. Hubo un solo pacto, el pacto entre Dios y la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Y Él vino a dar su vida por usted y por mí.
Después de que él dice principio del Evangelio de Jesucristo, pone una coma y luego recalca que es el Hijo de Dios con H mayúscula, lo que pone en evidencia su deidad. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, uno solo. Por eso no vamos a permitir que otros movimientos religiosos y diferentes corrientes de pensamiento ideológico en el mundo digan que los cristianos somos politeístas, es decir, que tenemos varios dioses. Un solo Dios. La Biblia así lo describe. Pero ese maravilloso Dios, así como se manifiesta en su creación, nosotros podemos ver la obra magnífica de Dios en la creación. Asimismo, Él decidió manifestar su gloria a través de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como es algo que la mente humana no puede comprender, entonces todas las corrientes de pensamiento ideológico que buscan encontrar siempre la razón no pueden alcanzar a dimensionar este gran misterio. Un solo Dios que se ha dividido en tres personas o tres esencias, pero que son el mismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esa manera, nosotros los cristianos creemos en Jesús como Señor y Salvador, porque es Dios, es la esencia del mismo Dios creador de los cielos y de la tierra, quienes algunas corrientes dentro del cristianismo le llaman Jehová, a otros le llaman Yahvé, y eso es porque realmente el nombre de Dios solo consta de consonantes y nosotros en nuestros idiomas no lo podemos pronunciar. Entonces algunas, depende de la traducción, depende de la zona donde se hizo esto, han acomodado algunas vocales de manera que podamos pronunciarlo. Por lo tanto, Jehová o Yahvé realmente no es el nombre exacto, es una manera que se ha hecho para poderlo mencionar. Entonces el Hijo de Dios, Jesucristo, es el que vino al mundo para darnos salvación eterna a usted y a mí. Pero hay que llenar ciertos requisitos. Siempre lo he dicho y siempre seguiremos sosteniendo esto. La vida cristiana, la vida piadosa, la vida llena de piedad, estar cerca de Dios, hacer su voluntad, siempre tiene alguna bendición de parte de Dios, pero esa bendición llega con una condición que es una acción de los seres humanos. Para poder obtener el perdón de pecados tiene que haber arrepentimiento. Esa es la acción, esa es la condición que los seres humanos pueden obtener. Queremos llegar a la presencia de Dios y pasar con Él la eternidad. Bueno, pues tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un ejercicio en donde yo por la fe acepto a Cristo como Señor y Salvador y luego obtengo la salvación. Si yo quiero escuchar la voz de Dios, bueno, pues primero tengo que ejercer una acción, tengo que ir a buscarlo, tengo que ponerme en oración, tengo que leer la Biblia, si no, ¿cómo Dios me va a hablar? Hay una acción y ante esa acción de los seres humanos, entonces, o un ejercicio, entonces hay una respuesta divina, o está el catalizador, o es el catalizador que produce esa reacción de bendición sobre todos nosotros. Así que volviendo a nuestra lectura, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Entonces aquí vemos que él se está refiriendo a una línea del Antiguo Testamento. Aquí hay el escritor de esta porción de la Biblia, Marcos, hace una referencia a una línea del Antiguo Testamento, pero en verdad esa línea se encuentra en Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Por alguna situación no conocida por nosotros, él pone como está escrito en Isaías el profeta. Y así se ha quedado, porque eso es el original así está escrito por Marcos. Claro, tal vez el Señor dijo, bueno, es un problema menor y eso no lo vamos a corregir, pero así quedó como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Probablemente hubiera sido fácil para todos los
traductores o para los estudiosos de la Biblia, los grandes teólogos en todas las edades, quitar el nombre Isaías y poner el nombre Malaquías para que haga sentido lo que Marcos estaba diciendo. Tal vez nadie lo notara, pero realmente eso sería alterar la palabra de Dios. Si un pequeño traspié del escritor tan evidente, del escritor no de Dios, tan evidente, pudo haber sido detectado, ¿por qué no se cambió? Pues porque está en el original. Eso quiere decir que el resto de la Biblia también está sin tocarse. Si un error como este no pudo haber sido detectado o cambiado por alguno de los escribientes de la época, es porque nadie ha tocado el resto de la Biblia. Marcos pudo haberse olvidado de que había sido Malaquías en lugar de Isaías al momento de escribir esto. Al final, como ustedes pueden ver, es irrelevante si lo hizo Malaquías o lo hizo Isaías. El hecho es que hubo una profecía de parte de Dios que avisaba que el Mesías, el Señor Jesucristo, venía al mundo. Entonces dice la palabra: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual, él está con E mayúscula, está refiriéndose a Jesucristo una vez más, como lo hizo arriba, como Hijo de Dios, con H mayúscula. Cada vez que esto se hace de una manera intencional para poderle asignar a Jesús o a Dios, si se está mencionando algo de él, la bendición que se puede encontrar. El cual preparará tu camino delante de ti. Él, lo que se le está diciendo a Juan es que se va a preparar el camino delante de ti. Juan va a preparar el camino, Dios del que clama en el desierto. Eso es lo que dice ahora en el capítulo 3, perdón, en el versículo 3. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esa porción sí viene de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Entonces creo que ahí es a donde está el intercambio de las fuentes de estos enunciados que vienen del Antiguo Testamento. Entonces él une estas dos porciones. Y aquí yo envío mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti, diciéndoselo a Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se está cumpliendo esa profecía de Malaquías e Isaías en esta escena en la cual aparece Juan el Bautista y un poco más adelante aparecerá Jesucristo. Por eso, después del punto, en el versículo 4, se refiere a Juan. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ve cómo entra hablando acerca del principio del Evangelio de Jesucristo, de la buena nueva, del trato que trae Jesús para la humanidad. Hijo de Dios, como está escrito en Isaías, se va a la legalidad, dice, esto está respaldado, así lo dice la Biblia. Usa a estos profetas para enlazar lo que se está llevando a cabo en ese momento. No es una historia del pasado, se está llevando a cabo en ese momento. Y el capítulo 4 dice, bautizaba a Juan en el desierto. Él está empezando a ejecutar esto de preparar el camino. Porque Juan predicaba acerca del bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Esa iba a ser la antesala de las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces dice que predicaba el bautismo, y ahí podemos ver dos acciones de parte de los seres humanos que están buscando la redención delante de Dios. El primero es tomar la decisión de bautizarse. El bautismo es una muestra pública de una transformación interna y personal que hay en los seres humanos. Cuando el Señor Jesucristo es aceptado en nuestro corazón, el Espíritu Santo pasa a morar dentro de nosotros, empieza a haber una transformación en nuestra vida interna que nadie puede medir, que nadie puede ver, que no tiene una métrica, sino que sencillamente empieza a suceder y empezamos a dar evidencias de esa transformación y esos cambios. Cuando nosotros estamos súper agradecidos por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es tiempo de poderlo publicar, es tiempo de hacerlo el conocimiento de todos. Y es por eso
que llegamos a las aguas bautismales, es resucitados con Cristo y vamos a dejar todo a una vida nueva. Eso quiere decir ese evento, esa acción de sumergirse en el agua, lo que en griego se llama baptizo, eso es tomado de una práctica cultural de los hebreos, en donde ellos teñían ropa y teñían ropa al meterla en algún compuesto en donde podía quedar roja, púrpura, carmesí o azul, y esto lo hacían para teñir las telas. Todavía en algunos de nuestros países en Latinoamérica existen estas prácticas. En Centroamérica era muy conocido antes el añil, que era un extracto vegetal que le daba color azul a las telas, y por eso se hacían diferentes diseños y se vendían estas telas color azul. Bueno, pues para poder hacer eso se hacía una inmersión. No puede toda la tela quedar azul si no se mete completamente en el recipiente con el compuesto necesario. Eso es una inmersión completa. Y eso es a lo que se refiere el bautismo en la palabra de Dios. Debe haber una inmersión completa en el Espíritu Santo, en la fe en Jesucristo, para que de verdad haya una transformación completa en nuestra vida. Si no, vamos a ser parcialmente azules o parcialmente cristianos. Y no existe tal cosa, o somos cristianos o no lo somos. Entonces, el bautismo por arrepentimiento era esa figura de entrar en la gracia de Dios públicamente, en donde yo me paro y digo, no solo ha habido alguna transformación interna en mi vida, sino que estoy aquí delante de ustedes diciendo que soy cristiano, que hay una transformación, que amo a Dios, que ahora mi vida ha cambiado porque me he entregado a Él y estoy haciendo esta acción delante de la gente de sumergirme por completo en el agua. No es por aspersión, eso sería otra cosa, ¿no? En un bautizo, la aspersión es que le tiren a uno con un aspersor o le echen un poquito de agua en la cara. Eso no es el bautismo es por inmersión. Entonces aquí vemos que eso es lo que predicaba Juan el Bautista. Pero antes de pasar ahí decía, tienen que arrepentirse, porque ustedes pueden llegar a ser bautizados y a darse un chapuzón, meterse en una piscina, en un río o en un lago, diciendo que se van a bautizar, pero realmente no ha habido cambio interior. Hace un momento decía yo, el bautismo es la evidencia exterior de un cambio interior. Y si no ha habido cambio en mi vida, porque no me he arrepentido de mis pecados, porque no me he arrepentido de la vida pasada, entonces en verdad no habrá un verdadero bautismo. El bautismo nada más será un chapuzón delante de la gente para poder quedar bien con todos y de esa forma hacerles creer que soy cristiano. Por eso esta mezcla de lo que predicaba Juan el Bautista. Ese es el principio del Evangelio de Jesús. Arrepiéntanse, los pecados les serán perdonados y obtendrán la vida eterna. Ese es el gran aviso que viene en Jesucristo. Sigamos leyendo. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahí está la siguiente parte. Dijimos que habían dos acciones, que era arrepentirse y bautizarse, y la resultante de esa condición iba a ser que ustedes y yo íbamos a ser perdonados de nuestros pecados. No pocos, no son pocos nuestros pecados, es una gran lista de pecados que tenemos desde que nacimos, y el Señor Jesucristo llega y dice, ok, hay un corazón dispuesto, hay un corazón arrepentido, estás haciendo este ejercicio del bautismo, viene el perdón de los pecados. El Evangelio de Jesucristo, el principio del Evangelio. Sigamos leyendo. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Esa era la zona sur de todo lo que se llamaba Israel en aquel tiempo. Y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán. Ese era el ministerio de Juan. O sea que toda la zona ya estaba teniendo su primer evangelista. Algunos estudiosos llaman a Juan el profeta, el último gran profeta, o el profeta único del Nuevo Testamento. Este hombre venía a profetizar lo que iba a suceder meses más tarde detrás de él en la vida de Jesucristo. Entonces,
este mensaje parecía que estaba permeando bastante en el pueblo de Israel, porque ellos tomaban el tiempo para salir de sus casas y reunirse en algún lugar donde andaba Juan, y él los bautizaba en el río Jordán. Imagínense ustedes ese pueblo. Todavía Jesucristo no había hecho ni un milagro. Todavía Jesucristo no caminaba por las calles sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos. Todavía nada. Este Juan el Bautista tenía la unción del Espíritu Santo, había sido concebido para este trabajo, y entonces él llegaba, se paraba, hablaba del arrepentimiento, del perdón de los pecados, del bautismo, y la gente realmente lo seguía y empezaban a escuchar su mensaje, el principio del Evangelio de Jesucristo. Versículo 6, veamos el perfil de Juan. Dice que todo lo que cuenta Marcos en unos cuantos versículos, es una de las características del Evangelio según San Marcos, era era escueto, él para hablar, su evangelio es el más corto de todos, porque él dice muchas cosas en pocos versículos, y eso es lo que a muchos les gusta también, porque todo lo que tienen que haber está en el evangelio de Juan en muy pocos versículos. Todo esto lo está contando ahí, y dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Eso usted lo puede, esa descripción puede encontrarla en Números capítulo 6, versículos del 1 al 21, en donde en la ley se describe el tipo de vida que va a tener una persona entregada desde su nacimiento a Dios. A eso se le llamaba el nazareato. Juan el Bautista era un nazareo, pero no un nazareno. El nazareno era la persona originaria de Nazaret. Un nazareato era un voto, era una decisión que tomaban los padres por sus hijos para poder entregarle esa vida al Señor y poder desarrollarlo. Números 6 del 1 al 21. Hay más información ahí si usted quiere ir a investigar, pero la descripción que nos da Marcos acá es la descripción de un nazareo. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, comía langostas y miel silvestre. No vaya a pensar que Juan estaba trayendo langostas de las riberas de Belice o langostas de las costas de Roatán en Honduras. No son esas langostas, no es esa langosta cara que hoy se vende en los restaurantes. Langostas son insectos, recuerde, son esos insectos voladores de gran tamaño que parecen un grillo pero grandote. Pues esas son las langostas, no eran las langostas que están en las costas del Caribe. Entonces él comía, dice, langostas y miel silvestre, es decir, comía cosas del campo únicamente, no había carne en su dieta. Y predicaba diciendo, ahí viene lo que él decía, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Juan estaba muy claro. Vean ustedes, aunque tenía un gran impacto mediático y aunque mucha gente salía para escuchar su mensaje y muchos se bautizaban en el río Jordán, de todas esas zonas donde él estaba caminando, él tenía claro en su cabeza y en su corazón, el Espíritu Santo se lo había puesto, y dice que él predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo. No soy yo no soy el destino final, yo no soy el último, yo solo vengo, como dijimos allá en el versículo 3, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Se cumplía esa profecía de Isaías 43 en la vida de Juan el Bautista. Entonces él lo tenía claro, él lo sabía, el Espíritu Santo se lo había dicho: no sos tú solo vas a preparar el camino. Y qué humildad de este hombre de poder tener ese impacto mediático ante la gente y ser seguido por su mensaje, pero entender que el mensaje no era de él, entender que el mensaje era de Dios, y entender que él no era la figura venía detrás de él. Por eso hemos titulado este mensaje: las puertas que abre el arrepentimiento, porque cuando uno se arrepiente de pecado, cuando uno se arrepiente de lo que ha hecho y verdaderamente llega a los pies de Cristo,
nos damos cuenta que suceden este tipo de cosas en la persona. Juan el Bautista no quería su gloria, o la gloria no era para él, sino que él sabía que la gloria era para Dios. Predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo en agua. Lo que yo hago es bien humano, decía. Lo que yo hago es un protocolo humano, que es necesario hacerlo para una demostración pública de la fe. Bautizarse en agua es un protocolo que Dios le ha dejado a los seres humanos para que lo haga. Por eso el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, porque era parte del protocolo humano. El Señor Jesús no quería perderse ninguno de los pasos de ser humano, aunque era 100% Dios. Por eso nace del vientre de una virgen. ¿Por qué? Porque el Señor tenía que pasar por esa experiencia de nacer virginalmente, o de nacer vaginalmente, si usted lo quiere poner así, un parto natural, un parto de una mujer normal. Y el Señor por ahí es a donde busca el camino para venir a esta tierra. Y luego pasó todo su proceso. Tuvo que estudiar, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a leer, tuvo que caminar, tuvo que comer, tuvo que hacer esto, lo otro, y todos los protocolos normales de un ser humano. Como Juan el Bautista tenía como protocolo bautizar al pueblo de Israel, el Señor Jesucristo es obediente también y dice: no me puedo saltar este paso. Así que le dice a su primo Juan que lo bautice en el Jordán. Juan, por supuesto, diciendo acá, como usted puede ver, que no es digno de desatar encorvado, o sea, agachado, las correas de su calzado, mucho menos iba a pensar que era digno de bautizar a Jesús en el Jordán. Y en un momento dado, cuando se da la escena del bautismo en el Jordán, Juan le dice: yo no te voy a bautizar, yo no puedo hacer eso. Y Jesucristo le dijo: hay que cumplir la voluntad de Dios y hay que hacer el protocolo como debe hacerse, así que me tenés que bautizar. Y lo terminó bautizando. Entonces él dice: yo a la verdad bautizo en agua, que eso es fácil, dice Juan. Ustedes llegan con un corazón dispuesto, con arrepentimiento, quieren hacer un acto público de su fe, y yo, delegado por Dios, con la autoridad que el Señor Jesucristo le ha dado a Juan, él hace, como ministro de Dios, él hace este acto de bautizar a esta persona. Pero dice: el que viene detrás de mí no lo va a hacer humanamente, no va a ser un acto humano tangible, sino que él los va a bautizar con el Espíritu Santo. Es un acto interno, es un acto espiritual, es un acto sobrenatural, es un acto que solo Dios puede ejecutar, del cual nosotros no tenemos mucha explicación. El bautismo de arrepentimiento, como decimos, es un acto bíblico introducido por Juan el Bautista, que simboliza la decisión sincera de cambiar de vida, de abandonar el pecado y de volverse a Dios. Preparándose para el Mesías, actúa como una manifestación externa de esa conversión interna, siendo un paso previo al perdón de los pecados y recepción del Espíritu Santo, el arrepentimiento. De eso se trata. Entonces, habiendo analizado este pequeño texto, Marcos 1, del 1 al 8, nos vamos a nuestra aplicación, y es la importancia de tratar la realidad del pecado. Hace unas semanas hablamos acerca de el pecado también y de cómo se había originado. Más o menos dijimos que el origen del pecado, por supuesto, está en Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esa es la descripción de Satanás en el Evangelio según San Juan. Él es el origen del pecado, él es de donde viene la trampa. Después de eso, él conquistó desgraciadamente los corazones de Adán y Eva, y vienen por herencia hacia nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 16, Romanos 5, 16: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don, o sea, la gracia,
el perdón de pecados y vida eterna a través del arrepentimiento, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Eso es el ministerio de Jesús. Salmos 51:5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. También describe Mateo capítulo 15, versículo 19, qué hay dentro de nosotros, y dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde salen entonces los grandes problemas? Salen de nosotros, de nuestro corazón, por la tendencia pecaminosa. Entonces, ¿qué es esto? El pecado es una transgresión, es ir en contra de Dios. La palabra correcta, traducida del griego al español, es errar el blanco, no pegarle al blanco. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La palabra infracción viene de la palabra griega que significa rechazo, o rechazo a la ley, o rechazo a la voluntad del Señor. Otra de las cosas que es el pecado es una injusticia. Toda injusticia es pecado, dice Primera de Juan 5:17, en la primera parte del versículo. Es una omisión de un deber que conozco que debo hacer. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es incredulidad hacia Dios. Romanos capítulo 14, versículo 23. Aquí hay una joya. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, dice. Es una joya. Hay que leer bien todo este capítulo, Romanos capítulo 14, que es una maravilla en la descripción de Jesús, que termina en ese versículo 23 diciendo: y todo lo que no proviene de fe es pecado. Y cuando dice de fe, significa todo lo que no proviene de lo que está arriba. Hay que leer el contexto de Romanos 14 para poder entender todo lo que venía. Hablando es el apóstol Pablo a los romanos, y estaba describiendo a Jesucristo y a su ministerio. Por eso dice: todo lo que no viene de la fe, en lo que ya hablamos, entonces es pecado. Tenemos las consecuencias del pecado. Lo dijimos también en este último estudio que compartimos hace un par de semanas, y dice: muerte espiritual y esclavitud es lo que nos da una de las consecuencias. Hablamos en ese caso de Romanos 6:23, donde dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte es una separación, es la palabra correcta a traducir. Algunos piensan que van a hacer un pecado y va a caer en un rayo y le va a partir por la mitad en ese lugar, pero realmente, o le va a causar la muerte, pero realmente es una separación. La muerte espiritual nos separa de Dios. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado y no está bajo la guianza de Dios. Hay una muerte física, hay una muerte eterna, hay una ceguera espiritual y hay consecuencias familiares también. La ceguera espiritual, por ejemplo, 2 Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. El Dios de este siglo está con D minúscula y se refiere a Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y cuál es el Evangelio? El principio del Evangelio: perdón de pecados a través del arrepentimiento y el bautismo, que es lo que hemos estudiado. En Éxodo capítulo 34 también vemos algunas consecuencias familiares de estar en pecado, de estar en contra de Dios. Y dice la palabra: Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Es impresionante lo que sucede. La barrera del pecado para que no haya respuesta a las peticiones es evidente. Isaías 59 del 2 al 4 dice: pero cuando vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad,
Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz la iniquidad. Todo eso sucede. Qué descripción más bonita está en Isaías 59, de 2 al 4, en cuanto a las barreras que produce el pecado en una relación entre nosotros y Dios. La gravedad de la ofensa del pecado es un desprecio hacia Dios. Pero bueno, el arrepentimiento es la primera puerta para recibir las promesas de Dios y lograr botar todas esas barreras. Ya vimos qué es el pecado, ya vimos de dónde viene el pecado y ya vimos qué produce el pecado. Por eso es necesario, y por eso hemos titulado Las puertas que abre el arrepentimiento, es necesario ese factor, ese ejercicio. Es prerequisito para obtener el perdón de pecados y la vida eterna es tener un corazón arrepentido. Es la causa o principio generador o la llave para el Evangelio. Por eso decíamos en el versículo 1 de nuestro texto base, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, es el arrepentimiento. La palabra principio viene del griego ache y significa iniciar una acción o es un punto de comienzo, una etapa, primera causa o causa activa. El arrepentimiento es la llave de las promesas de Dios y viene de una palabra griega, metanoia, que significa cambio de mentalidad que resulta en un cambio de estilo de vida. Ese es el arrepentimiento, cambiar de opinión o cambiar de propósito, cambiar de parecer. Eso quiere decir que me arrepiento de lo que estoy haciendo y prosigo hacia otro camino. Es un dolor por haber ofendido a Dios, como lo vemos en algunos versículos bíblicos. Es la estrategia que está profetizada, así como lo vimos en Malaquías y en Isaías, en la persona de Juan, estaba profetizada de que nosotros teníamos que llegar al arrepentimiento. Iba a ser el protocolo correcto para poder obtener la salvación. Isaías 40, versículos del 1 al 5, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová para todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, ¿recuerdan esa frase? Preparad el camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad de vuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esto nos va a servir para darle relevancia, para que no se olvide, para que eche mano de ella en el momento oportuno. Esto es el arrepentimiento, es el que prepara la manifestación de Jesús en nuestra vida. Isaías 40 del 1 al 5 entonces es un gran impacto para todos nosotros, tal cual como la otra porción que leímos. Es necesario ir y leerlo, cuál fue profetizado y cómo es el cumplimiento en Marcos capítulo 1. Preparar la salida para el alma aprisionada, prepara el camino o el acceso más bien para la intervención de Jesús en nuestra vida. Todo eso viene a través del arrepentimiento. La necesidad que la libertad interior y el cumplimiento de las promesas del Señor nos otorga a nosotros está basado pues en el versículos 4 al 8, nuestro texto base, a donde ya habla acerca del ministerio de Juan el Bautista, la popularidad del mensaje de Juan, la respuesta al mensaje de Juan a través de los ciudadanos de Judá, de Jerusalén y de los alrededores, los beneficios que ellos obtenían por creer. Hebreos capítulo 12, versículo 17 dice: porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Va a llegar un momento en que eso ya va a cerrar la puerta el Señor, como cerró la puerta del arca de Noé. El arca de Noé, la puerta no la cerró Noé. Si usted lee despacio la historia de Noé, se va a dar cuenta que la puerta no la cierra Noé, sino que la puerta la cerró Dios. Y no entró nadie más en ese lugar, más que esas 8 personas, de las cuales solo tenemos el nombre de algunas, y nadie más entró en el arca. El Señor cerró la puerta, y en un momento dado se va a cerrar la puerta. La puerta está abierta en este momento, a través del arrepentimiento, a través del bautismo, a través de una vida piadosa, a través de todo esto, pero por sobre todas las cosas,
la salvación eterna solo se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Y para llegar a esa fe, pues tengo que arrepentirme de mis pecados. Pero la fe en Jesús es el único camino a Dios y al Padre. Y ya sabéis que aún después de deseando era la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No vayamos a llegar tarde y encontremos la ventanilla cerrada. Provee una fuente de limpieza interior. Borra el pecado. Echa al olvido las cosas malas que hayamos hecho y nos produce beneficios, el arrepentimiento, perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo, por supuesto, la eliminación de la barrera que hay entre Dios y nosotros y la manifestación de la gloria de Dios y la restitución en cada uno de nosotros. ¿Qué nos queda? Bueno, dar los pasos apropiados para poder obtener este maravilloso don que el Señor nos ha dado, o esta gracia que Él tiene hacia nosotros de podernos proveer la vida eterna. Es necesario entonces que nosotros tengamos un corazón arrepentido, que entendamos que Él es el Dios Todopoderoso, que no es solo un personaje o un personaje importante, es el Dios Todopoderoso, es algo inmenso. Nosotros no podemos dimensionar su inmenso poder, su tamaño, su majestad, su integridad. Tenemos que rendirle adoración a Dios y no tenemos otra cosa, somos tan vulnerables, tan pequeños, tan débiles. No debemos estar lejos del Señor y tenemos que llegar con un corazón arrepentido a decirle: Dios, perdóname, he hecho cosas que estoy seguro que la Biblia dice que no están bien. Y estoy aquí, Señor, para abrir mi corazón y recibirte como Salvador. Si usted quiere dar ese paso de fe, yo le invito a que lo haga. Él es el único que va a hacer todo lo que hemos revisado en este estudio, lo va a hacer en su corazón, pero usted tiene que dar ese paso de fe. Así que yo lo único que puedo hacer es acompañarle en una oración, así que le pido que ahí donde está diga conmigo: Señor Jesús, perdóname, me arrepiento de todo corazón de cualquier cosa que te haya ofendido. Señor, vengo a tu presencia reconociendo que tú eres Dios, que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que esa sangre que derramaste ahora borra todos mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad que ahora me das y quiero, Señor, abrir mi corazón para que tu Santo Espíritu me pueda guiar. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esa oración, estoy muy contento. Puede buscar una iglesia bíblica, es decir, que prediquen la palabra de Dios para que usted siga creciendo en el conocimiento del Señor. Terminamos este estudio con una oración. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, estar estudiando tu palabra, de poder transmitir, Señor, este estudio y de poder aprender de ti, Señor, cada vez. Te pido por todos aquellos que están en un momento difícil, aquellos que luchan internamente, Señor, y que han recibido hoy un mensaje para que puedan llegar a ese punto del arrepentimiento y abrir puertas, Señor, desbloquear muchas cosas que estaban bloqueadas por un corazón no arrepentido, por un corazón soberbio, por un corazón orgulloso. Pero hoy, Señor, venimos a tu presencia a abrir nuestro corazón y a pedirte perdón. Ayúdanos a generar, Señor, una buena relación contigo y botar todas las barreras que se pudieron haber levantado. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad, en obediencia. Enséñanos, Señor, que solo tus caminos son los únicos que pueden transformar al ser humano. Y un día, Señor, nos encontraremos contigo cuando todo esto termine. Te damos gracias, Señor. Dejamos en tus manos nuestras necesidades, aquellos que están pasando un problema, una necesidad, o que están pasando algún quebranto de salud. Señor, a todos los dejamos a tus pies. Hazte cargo, Señor. Sé que están orando muchos por sus dificultades. Ahora, Señor, nos ponemos en oración por ellos. Te damos gracias por este espacio. A ti sea la honra y la gloria, como siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este estudio. Si el Señor lo permite, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.